Muy buenos días, nosotros somos el grupo 3 y el grupo está compuesto por Mercedes Margarita Lesman Ramírez y Gary Mato y José Soto. Le vamos a estar dando continuación a la clase que dejamos en la semana pasada, que hablamos sobre Sócrates. Ahora vamos a hablar sobre quién fue Platón. Platón, nacido en Atenas en el 427, fue un filósofo junto con su maestro Sócrates y su discípulo Aristóteles. Platón es de la figura central de los tres grandes pensadores en que se asienta toda la tradición filosófica europea. Fue el británico quien subrayó que su importancia, afirmado que el pensamiento occidental no es más que una serie de comentarios de los diálogos de Platón. En la circunstancia de que Sócrates no dejara obras escritas, junto al hecho de que Aristóteles construyese un sistema opuesto en muchos aspectos al de su maestro, explica en parte la rotundidad de una afirmación que puede parecer exagerada. En cualquier caso, es inexplicable que la obra de Platón, radicalmente, sea en su elaboración lógica y literaria, estableció una serie de constantes problemas que marcaron el pensamiento occidental, más allá de su influencia inmediata, que se dejaría sentir tanto entre los paganos y el neoplatonismo. Platón, nacido en el seno de una familia aristocracia, Platón abandonó su inicial vocación política y sus aficiones literarias por la filosofía. Atraídos por Sócrates, fue un discípulo desde los 20 años y se enfrentó abiertamente a los sofistas Protágoras y Giorgia. Tras la condena a muerte de Sócrates en el 399 a.C., huyó a Atenas y se apartó completamente de la vida pública. No obstante, los políticos ocuparon siempre un lugar central en su pensamiento y llegó a concebir un modelo de ideas del Estado. Platón viajó también por el occidente del sur de Italia, donde entró en el contacto con los discípulos de Pitágoras. Tras una negativa experiencia en el ascenso de corte del rey Dionisio I el Viejo, pasó algún tiempo prisionero de unos piratas hasta que fue rescatado y pudo regresar a Atenas. Allí fundó en el año 387 una escuela de filosofía situada en las afueras de la ciudad, junto al jardín dedicado al héroe Academo, de donde procede el nombre de academia. La Academia de Platón, una especie de secta de sabios organizadas con sus reglamentos, contaba con una residencia de estudiantes, bibliotecas, aulas y seminarios especializados, y fue el precedente y modelo de las modernizaciones institucionales universitarias. Creó en ellas un estudiantil y se investigaba sobre el tipo de asuntos, dado que la filosofía englobaba la totalidad del saber, hasta la platonidad, que fueron apareciendo en la propia academia. Las disciplinas especializadas que dejarían lugar a ramas diferencias al saber, como la lógica y la ética. Ahora les voy a estar hablando sobre las obras de Platón. A diferencia de Sócrates, que no dejó obras escritas, los trabajos de Platón se han conservado casi completos, la mayor parte estando escritos en formas dialogadas. De hecho, Platón fue el primer autor que utilizó el diálogo para exponer un pensamiento filosófico, y tal forma constituía ya por sí misma un elemento cultural. La contraposición de distintos puntos de vista, la caracterización psicológica de los intelectuales, fueron indicadores de una nueva cultura en la que ya no tenía cavidad la expresión poética y oral, sino el debate para establecer un conocimiento cuya legislación residía en el libre intercambio de puntos de vista y no de simples enunciados. Los 27 diálogos platónicos, probablemente auténticos de los 40 y dos transmitidos por la antigüedad, pueden clasificarse en tres grupos. Los diálogos del llamado periodo socrático, 396 y 388, entre los que se incluye la Apología Cristón, Eutefrictón, Laques, Carmides, Ión y el Hispane Menor. Ahora les voy a estar hablando sobre la filosofía de Platón.
La filosofía de Platón es el conjunto de obras de Platón cuya producción abarca más de 50 años y ha permitido formular un juicio bastante seguro sobre la evolución de su pensamiento. De las obras, siguiendo el método socrático o a las defensas de la memoria de Sócrates, pasó Platón a desarrollar sus ideas filosóficas y platónicas en los diálogos constructivos o sistemas y luego a revisar completamente sus propias teorías en las difíciles obras de su etapa final. El contenido de estos escritos es una especulización metafísica, pero con evidencia orientación práctica de dos de los temas permanentes que prevalecían en el estudio de la naturaleza del conocimiento y de las condiciones que la posibilidad y por el otro lado la moral de su fundamento que lo posibilitaba y por la otra moral de fundamento importante de la vida práctica. Una de las teorías de Platón fue la doctrina de las ideas que fundamentaban en la asunción del más allá del mundo de los objetos físicos. Hasta aquí fue mi parte. Le voy a estar dejando a mi compañera Mercedes Lesmar, que le va a estar dando la otra parte sobre qué fue la vida de Platón en las circunstancias que tuvo en el método socrático. Muchas gracias. Con ustedes, mi compañera Mercedes. Buenos días, mi nombre es Mercedes y a continuación les estaré hablando un poco sobre Platón. La filosofía occidental se ha logrado en gran parte gracias a Platón. Esto se debe a que Platón forma las bases de la filosofía y establece un sistema que implica los ámbitos del saber. La primera es la concepción ontológica, a la cual se basa en la teoría de las ideas. Con esta teoría, Platón le dio respuesta a lo que es la verdadera realidad o naturaleza de las cosas. En esta teoría, que es la teoría ética, se basa en la concepción de Platón, del mal al modo socrático. Esto quiere decir que se cree que nada más el saber es quien permite a una persona ser virtuoso moralmente. La segunda es la concepción epistemológica, en la cual Platón pensaba que el verdadero conocimiento es el que nos otorga la ciencia, y se basa en lograr ver con el alma racional la verdadera naturaleza de las cosas, que son propias de las ideas. El método o conocimiento o camino para llegar a estas es la dialéctica. La tercera es la concepción de la antropología, que se basa en la pregunta ¿qué es el hombre? En esta pregunta, Platón dice que el hombre es un alma racional e inmortal, enlazada circunstancialmente o enredada en un cuerpo sensible y mortal. La última teoría de Platón es la teoría política, que en la misma Platón supone acerca de cómo debe ser una ciudad justa y cuáles son las virtudes que debe tener sus habitantes. Además, también en esta teoría reflexiona sobre quién se debe gobernar en dicha ciudad. En uno de sus escritos, Platón manifestó lo indignado que se sentía con la manera en la que se aplicaba la ley y cómo se administraba los asuntos del Estado en Atenas. Mientras pensaba en cosas como estas, fue reflexionando en que la filosofía era aquella luz capaz de encontrar donde estaba la verdadera justicia en la vida pública y privada, y que llevando a los filósofos al poder, o que por gracia divina los gobernantes filosofaran, era la única manera de que terminaran los males. La justicia en verdad llega cuando cada quien cumple su parte en una sociedad. ¿Será esto verdad? En mi opinión, yo considero que sí, es verdad, porque como podemos observar, las personas visitantes eran guardianes y las personas codiciosas eran los trabajadores o campesinos y las personas racionales pues eran los filósofos. No obstante, si lo empleamos a nuestra situación actual y observamos a nuestro alrededor, notaremos que por lo general una persona codiciosa suele encaminarse o dirigirse a sus deseos y acaba siendo un empleado o un desastre en su vida, porque piensa incoherentemente y solo acepta el deseo en el que pensaba.
Platón piensa que todo lo que observamos alrededor no es la realidad, sino que la verdadera realidad son sus ideas, porque todo lo que es físico es cambiante, o sea, puede cambiar. Creo que analizando las cosas desde el punto de vista de Platón, él tiene razón, porque nosotros mismos somos la prueba de ello. Si nos fijamos bien, nos daremos cuenta de que no somos la misma persona que hace 5 años atrás, ni física ni mentalmente, porque estamos en el mundo sensible y este cambia constantemente. Todos somos personas, cada uno con ciertas diferencias. Lo que nos relaciona a cada uno son las ideas platónicas, pues ya que las ideas no tienen propiedad física, son eternas, cambiantes, perfectas y siempre están ahí, aunque no las pensemos. Pienso que desde este lugar es que surge la relación de las ideas con el alma, ya que las ideas platónicas en sí no se refieren a cuando tenemos una idea, por ejemplo, de construir un edificio, sino que él se refiere a las ideas que existen sí sin que la pensemos. El término idea en Platón no significa por sentido mental, sino que se refiere a la verdadera realidad esencial de los objetos que percibimos con los sentidos. Dicho de otro modo, las ideas para Platón no solo tienen un valor lógico, en cuanto son conocidas y manejadas por el lobo humano, o pensamiento racional, sino que poseen un valor ontológico en cuanto son la realidad originaria esencial. La realidad que existe verdaderamente en un mundo ideal, al que Platón denomina como nota. Verificando un poco las cosas, me di cuenta de que la mente es limitada como el cuerpo, mientras que el alma es todo lo contrario, o sea, es limitada. Ella tiene todo el conocimiento, por eso todos esos pensamientos surgen sin que necesitamos pensar. Ya están ahí, porque nuestras almas siempre están conectadas al mundo. Entonces, en realidad, lo que hacemos básicamente todos los días es reconocer o recordar a partir de ahí que todo lo que vemos está construido. Y por último, Platón decía, ser sabio requiere tiempo y esfuerzo, pero sobre todo honestidad. Cuando es la multitud la que ejerce su autoridad, es más cruel que los tiranos. No es en los hombres, sino en las cosas donde hay que buscar la verdad. Quien no es buen sirviente no será un buen maestro. Y hasta aquí hemos concluido, mi compañero y yo, con el tema de Platón. Muchas gracias por su atención.